El despertar y la amnesia. El protagonista despierta en un estado de total confusión, dolorido y agotado. Está desnudo, conectado a múltiples tubos médicos y confinado en una extraña cama ovalada que cuelga de la pared. Una monótona voz computarizada lo interroga implacablemente con problemas matemáticos, como ¿cuántas son 2 y 2?, para evaluar su estado neurológico. Pronto se topa con una realidad aterradora. Sufre de amnesia total. No sabe su nombre, su profesión, ni por qué ha estado en un coma inducido durante tanto tiempo. Compañeros macabros y un recuerdo fugaz. Al recuperar algo de movilidad y explorar su entorno, descubre que no está solo. Hay otras 2 camas en la habitación, pero sus ocupantes llevan tanto tiempo muertos que sus cuerpos se han momificado. Mientras asimila esta escalofriante escena, su cerebro libera un recuerdo aislado e inconexo, un correo electrónico de una astrónoma rusa que alerta sobre una misteriosa, delgada línea roja de luz infrarroja descubierta en nuestro sistema solar. Aunque no sabe qué significa, intuye que esta anomalía cósmica es la clave de su encierro. El ascenso al laboratorio. Tras recuperar un poco de energía alimentándose de una deliciosa pasta nutritiva suministrada por la computadora, logra reunir las fuerzas para salir de la sala de aislamiento. Al abrir una escotilla superior, descubre una segunda habitación, un laboratorio científico inmaculado, resistente a terremotos y equipado con tecnología de punta. Es aquí donde tiene su primera gran epifanía personal. Al reconocer de inmediato cada microscopio, fresadora y cámara de vacío, comprende que es un científico. El experimento y la revelación final. Desde que despertó, el protagonista nota que su cuerpo se siente extrañamente pesado y que cada movimiento requiere un esfuerzo titánico, a pesar de tener una musculatura tonificada. Sus instintos científicos lo llevan a realizar un sencillo experimento de caída libre utilizando un cronómetro, una cinta métrica y un tubo de ensayo. Tras hacer los cálculos matemáticos, descubre una verdad perturbadora. La aceleración de la gravedad en ese lugar es de aproximadamente 15 metros por segundo cuadrado, un 50% mayor a los 9,8 metros por segundo cuadrado a los que estamos acostumbrados. El péndulo y la gravedad imposible. El protagonista, aferrándose a su instinto científico, decide comprobar si la alta gravedad es producto de una inmensa fuerza centrífuga. Usando hilo de nylon y una cinta métrica, construye un péndulo rudimentario. Tras cronometrar las oscilaciones tanto cerca del techo como cerca del suelo, descubre que el resultado es idéntico, 346 ciclos en 10 minutos. Sus cálculos mentales en la pared confirman lo imposible. No está en una centrifugadora. Las leyes de la física le dictan que no está en la Tierra, pero la gravedad es demasiado alta para ser cualquier otro planeta del sistema solar. El misterio se profundiza. El problema Petrova, un sol en peligro. Su mente libera un nuevo y aterrador recuerdo. Una cena con su amiga Marisa, una empleada gubernamental. En este flashback, ella le revela datos clasificados de una sonda espacial japonesa. El Sol está perdiendo energía a un ritmo exponencial porque la misteriosa línea Petrova le está robando su poder. Esta anomalía cósmica condena a la Tierra a una inminente edad de hielo, hambruna global y en última instancia a la extinción de la humanidad. El protagonista comprende entonces que su misión está ligada a la salvación de la especie. Lágrimas por la tripulación. De vuelta en el presente, la abrumadora realidad lo golpea. Al mirar a las momias que lo acompañan en la sala, la barrera mental cede y recuerda la verdad. No son simples compañeros de cuarto. Eran sus amigos y colegas. Eran su tripulación. Está a bordo de una nave espacial en una misión desesperada, y un fallo durante su coma inducido lo ha dejado como el único superviviente. Permite que el dolor lo inunde, llorando la pérdida de sus camaradas antes de recuperar la compostura para seguir adelante. Vida extraterrestre y una epifanía inesperada. La computadora interrumpe sus pensamientos con una advertencia de navegación. Anomalía angular.
Para poder arreglarlo y acceder al resto de la nave, necesita recordar su nombre. Al forzar su memoria, visualiza un momento en su apartamento de soltero, viendo las noticias sobre la sonda ArcLight en Venus. Recuerda la conmoción mundial al descubrir que la línea Petrova no es radiación, sino microbios alienígenas que devoran la energía solar. Al recordar su entusiasmo y su primer impulso de querer contárselo a los niños al día siguiente, llega a una revelación fundamental sobre sí mismo. No es un astronauta militar ni un investigador de élite, es un maestro de escuela. Ciencia contra la locura. El péndulo Ryland. Grace decide dejar de adivinar y aplicar el método científico para entender su entorno. Sospecha que podría estar en una centrifugadora gigante, lo que explicaría la alta gravedad. Para comprobarlo, construye un péndulo improvisado con hilo de nylon y una cinta métrica. Tras realizar mediciones precisas en el laboratorio y en el dormitorio, descubre algo desconcertante. El periodo de oscilación es idéntico en ambos niveles. En una centrifugadora, la fuerza cambiaría según la distancia al centro. Aquí no. Grace concluye que no está girando. La nave está acelerando linealmente a una velocidad constante. No hay trucos, no hay gravedad artificial por rotación. Es propulsión pura. Eva Stratt, una mujer con autoridad absoluta otorgada por la ONU, lo buscó por un artículo científico que él escribió años atrás. En ese texto, Grace proponía que la vida no necesita agua para existir, una idea que le costó su carrera académica. Stratt le revela que la sonda ArcLight ha detectado vida en Venus, puntos microscópicos que se mueven y consumen la energía del Sol. En un laboratorio de alta seguridad, Grace es el primero en estudiar las muestras alienígenas. Descubre que estos organismos son capaces de almacenar cantidades ingentes de energía y que se propulsan mediante luz infrarroja. Los bautiza como astrófagos, comedores de estrellas. La gran revelación, un sistema solar extraño. De vuelta en el presente, Grace accede al puente de mando de la nave, la Hail Mary. Allí descubre que la nave está decelerando a 15 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, al observar las manchas solares de la estrella que tiene frente a él y calcular su velocidad de rotación, las matemáticas arrojan una verdad aterradora. La estrella gira 10 veces más rápido que nuestro Sol. Ryland Grace no está en el sistema solar. Se encuentra en otro sistema estelar, a años luz de casa, y es el único humano vivo para enfrentar la amenaza de los astrófagos. La anatomía de la Hail Mary y un descubrimiento irónico. De vuelta en el presente, Grace logra calmar su ataque de pánico y comienza a analizar las pantallas de la sala de control. Descubre los planos de su nave, la Hail Mary, y se da cuenta de que el 75% de su volumen son tanques de combustible, llenos de una cantidad masiva de astrófagos. Esto detona un nuevo flashback en el laboratorio con Eva Stratt. Allí, Grace descubre que los alienígenas son invulnerables a casi todo tipo de radiación y mantienen una temperatura constante de 96,415 grados centígrados. Frustrado por las restricciones de Stratt y su negativa a compartir muestras con otros científicos, Grace decide apuñalar a un astrófago con una nanojeringuilla. Al morir, la célula se vuelve traslúcida y revela su composición química, mayoritariamente hidrógeno y oxígeno. Es agua. En un giro cruel e irónico del destino, la misma criatura que amenaza a la Tierra acaba de destruir la teoría por la que Grace arruinó su carrera académica, que la vida no necesita agua. Un funeral entre las estrellas. En el presente, Grace explora el compartimiento de carga y encuentra los uniformes de la tripulación. Este hallazgo desbloquea por fin los rostros y las personalidades de sus compañeros caídos, el severo y valiente comandante chino Yao Liye y la alegre y bromista ingeniera rusa Olesia Ilugina. En uno de los momentos más emotivos hasta ahora, Grace viste con sumo cuidado los cuerpos momificados de sus amigos con sus respectivos uniformes, los lleva a la esclusa de aire y con el corazón roto les da un entierro espacial, arrojándolos al vacío estelar mientras murmura: «Encomiendo tu cuerpo a las estrellas.
Ahora, Ryland Grace está absoluta y verdaderamente solo. Por los niños, el motor de un héroe. Un nuevo recuerdo arroja luz sobre la verdadera motivación de Grace para unirse al proyecto. En un flashback en su salón de clases, sus alumnos de secundaria le preguntan sobre los astrófagos, una noticia que ya se ha hecho pública. Al explicarles de manera sencilla que la Tierra sufrirá una drástica bajada de temperaturas en los próximos 30 años, Grace tiene una epifanía aterradora. Sus queridos alumnos, la generación que tiene sentada frente a él, serán quienes sufran la hambruna y el colapso de la humanidad. Presa de un ataque de ansiedad, abandona la escuela, conduce a toda velocidad hasta el laboratorio y se enfrenta a Stratt, quien estaba a punto de confiscar todas las muestras. Ya no le importa su ego ni su antigua carrera. Exige seguir trabajando en el problema para salvar a sus niños. Stratt, cediendo ligeramente, le permite quedarse con 3 células de astrófagos. Los escarabajos y la misión suicida. De vuelta en la soledad de la Hail Mary, Grace revisa las pantallas de la nave buscando su próximo paso. Encuentra un panel dedicado a 4 pequeñas sondas espaciales no tripuladas, bautizadas con humor negro como John, Paul, George y Ringo. Los escarabajos, The Beatles. Cada sonda tiene 5 terabytes de memoria y su propio suministro de combustible alienígena. Armado con papel y bolígrafo, Grace hace un cálculo rápido de las 20 toneladas de combustible restante y su tasa de consumo. Los números no mienten. La nave se quedará sin energía en unos 40 días. No hay suficiente combustible para el viaje de regreso a la Tierra. Las pequeñas sondas son la única forma de enviar los datos de su investigación a casa. La terrible verdad cae sobre él con todo su peso. Esta es una misión suicida. Sus descubrimientos regresarán a la Tierra para salvar a la humanidad, pero él morirá allí, a años luz de su hogar. Observando a Larry, Curly y Moe. Ryland Grace pasa sus días en el laboratorio observando a sus 3 pequeñas muestras de astrófagos, a las que cariñosamente ha bautizado como Larry, Curly y Moe. Su objetivo no es estudiar su ADN, eso ya lo están haciendo otros científicos en el mundo, sino entender su ciclo de vida y navegación. Sabe que absorben energía del Sol, pero ¿por qué viajan a casi la velocidad de la luz hacia Venus? Y más importante aún, ¿cómo demonios saben dónde está Venus? Con sus instintos de profesor de ciencias afilados, Grace construye una caja estanca a la luz y comienza a experimentar con diferentes frecuencias de luz. Descubre que los astrófagos ignoran la luz visible y el calor extremo, pero se sienten irresistiblemente atraídos por algo muy específico, la firma espectral infrarroja del dióxido de carbono, CO2. La atmósfera de Venus es prácticamente puro CO2. Days lo prueba emitiendo esa frecuencia específica en su caja y en un instante los 3 alienígenas desaparecen del portaobjetos, abalanzándose hacia la fuente de luz invisible. El nacimiento de Shemp y el ciclo de la vida. Tras perder momentáneamente sus muestras, Grace improvisa unas gafas de visión térmica con la pantalla de su cámara infrarroja y la total oscuridad de su laboratorio. Usando su visión nocturna, localiza a sus pequeños amigos brillando como brasas en los plásticos del experimento. Pero hay un problema, o más bien un milagro. Ahora hay 4. Bautizando al recién llegado como Shemp, Grace comprende emocionado que acaba de descubrir cómo obligar a los astrófagos a reproducirse. Y esto revela todo el ciclo de vida de la especie. Los astrófagos absorben energía masiva en la superficie del Sol. Siguen el campo magnético solar directo al polo norte para evitar cegarse con la luz. Detectan la inmensa cantidad de CO2 de Venus y viajan hacia allá usando su energía almacenada como propulsión, creando la famosa línea Petrova. En la atmósfera venusiana, recogen el carbono que necesitan para construir su ADN, se reproducen por división celular y luego viajan de regreso a la luz brillante del Sol para reiniciar el ciclo. Para comprobarlo, usa el flash de una cámara fotográfica. Como predijo, las 2 células que acaban de reproducirse, que ya no necesitan CO2, corren directamente hacia el destello cegador. Buscan regresar al Sol. El viaje al centro del proyecto. Sabiendo la monumental importancia de su descubrimiento, Grace llama a Eva Stratt. Su respuesta es inmediata y radical.
A través de helicópteros de los Marines, jets de combate supersónicos y trasbordos en alta mar que lo dejan mareado y desorientado, Grace es escoltado sin explicaciones hasta un portaaviones militar, con bandera china. Allí es introducido a una sala de conferencias rodeado de las mentes científicas y políticas más poderosas del planeta, incluyendo a un encantador astrofísico ruso llamado Dmitri. Stratt ha ensamblado un comité internacional de emergencia. Frente a ellos, Grace expone su teoría y su método para cultivar astrófagos en masa mediante tubos oscuros, CO2, calor y luces estratégicas. Una locura científica y el destino en Tau Ceti. Pero el comité también tiene descubrimientos que compartirle, y son asombrosos. La conversión de masa. Dmitri le revela que los astrófagos no solo absorben calor, sino que lo convierten en pura masa física, usando la fórmula de Einstein, E igual a mc². Luego queman esa masa como luz infrarroja para propulsarse. En términos simples, el astrófago es el combustible espacial perfecto y más eficiente del universo. La propagación de las esporas. Según astrónomos aficionados, la epidemia no es local. Estrellas vecinas como Sirio y Alpha Centauri llevan décadas apagándose progresivamente. El astrófago es una espora galáctica que viaja infectando estrellas. El misterio de Tau Ceti. Hay un rayo de esperanza. Tau Ceti, una estrella cercana a 12 años luz, está rodeada de estrellas infectadas, pero por alguna razón misteriosa, ella sigue brillando con normalidad. Hay algo allí que es inmune a la infección. Stratt finalmente revela su gran plan, el proyecto Hail Mary. Van a construir una nave espacial interestelar gigante impulsada por un motor de células de astrófago, y la enviarán a Tau Ceti para descubrir cómo curar al Sol. El nuevo trabajo de Ryland Grace, construir la primera instalación masiva para criar toneladas del letal combustible alienígena allí mismo, en el vientre de un portaaviones en medio del océano, lejos de cualquier ciudad en caso de que todo explote. El misterio de la tripulación y el gen del coma. Mientras Grace se adapta a su vida solitaria y explora los sistemas de la Hail Mary, los motores de la nave continúan consumiendo 6 gramos de astrófagos por segundo, liberando una cantidad de energía tan descomunal, 540 billones de julios, que ciega temporalmente los sensores infrarrojos. Al revisar la computadora de navegación, descubre que faltan menos de 5 días para llegar a su destino en la órbita de Tau Ceti. Sin embargo, al calcular la dilatación temporal de la relatividad, se da cuenta de que en la Tierra han pasado al menos 13 años. Esta revelación desencadena un nuevo recuerdo crucial. Una reunión con Eva Stratt, donde ella le explicó que un viaje de varios años confinados volvería loca a cualquier tripulación. Su solución fue inducirles un coma. El problema radicaba en que el cuerpo humano no soporta comas prolongados, a menos que el individuo posea un rarísimo marcador genético heredado de ancestros evolutivos. Solo una de cada 7.000 personas lo tiene, pero él sobrevivió precisamente porque era uno de los pocos portadores. Por eso, a pesar de ser un simple profesor de secundaria, fue elegido por encima de los mejores astronautas del mundo. El salto a la gravedad cero. A bordo de la nave, la cuenta regresiva para el apagado de los motores llega a cero. De un segundo a otro, la aceleración se detiene y la gravedad desaparece por completo. Pese a saber qué ocurriría, Grace entra en un pánico absoluto. Flotando a la deriva, el terror instintivo a caer en el vacío lo domina hasta hacerle vomitar dentro de su propio traje. Tras una angustiosa lucha interna, su cerebro finalmente se adapta a la ingravidez. Limpia el desastre, se pone un traje limpio del difunto comandante Yao y se prepara para observar las estrellas. La línea Petrova y el destello misterioso. Con los motores apagados, Grace por fin puede usar el petrovascopio, un telescopio modificado para rastrear la firma térmica de los astrófagos. Al apuntarlo hacia la estrella Tau Ceti, estalla en júbilo. Hay una línea Petrova. Esto confirma que hay astrófagos migrando en este sistema solar, pero que por alguna razón no han devorado a la estrella. Sin embargo, su celebración es interrumpida por una anomalía. Capta un destello intermitente en el espacio que se vuelve cada vez más brillante antes de desaparecer.
Al principio piensa que podría ser un reflejo en un asteroide o una nube de astrófagos curiosos. Pero al mirar de nuevo la línea Petrova de Tau Cepi, nota que el gigantesco arco de luz infrarroja se ha cortado a la mitad, como si un objeto opaco se hubiera interpuesto entre su telescopio y la estrella. El primer contacto Grace cambia el telescopio a la cámara de luz visible para ver qué está bloqueando su visión. Apenas a unos cientos de metros de la Hail Mary, flotando en el silencio del espacio profundo, no hay un asteroide ni una mancha en la lente. Hay un objeto físico compuesto por superficies enormes, planas y triangulares, un diseño ineficiente y completamente ajeno a cualquier ingeniería humana. Esos destellos que vio no eran un reflejo, eran motores impulsados por astrófagos de otra nave espacial. El saludo matemático. Tras superar el pánico inicial de la gravedad cero, Grace descubre que la nave alienígena no solo está allí, sino que ha igualado su velocidad y posición con precisión absoluta. Al calcular la amplitud angular, 35,44 grados a 217 metros de distancia, Grace deduce que la nave mide unos 139 metros, 3 veces más que la Hail Mary. Para comunicarse, Grace utiliza los giropropulsores. Emite destellos de luz infrarroja, frecuencia Petrova, con un patrón rítmico. Casi de inmediato, la nave alienígena responde repitiendo el mismo patrón. No es una sonda automática, hay una inteligencia al otro lado tomando decisiones en tiempo real. 2. El regalo alienígena. Un robot en el casco de la Blip A lanza un objeto cilíndrico hacia la Hail Mary a una velocidad muy baja y controlada, 8,6 centímetros por segundo. La misma velocidad que Grace usó para mover su propia nave. Es un gesto de cortesía y competencia. Te entiendo y puedo operar a tu nivel. 3. La EVA y el aroma extraterrestre. Grace se enfunda en su traje Orlan MKS-2 y realiza una actividad extravehicular, EVA. Al recuperar el cilindro y llevarlo al interior de la nave, descubre dos datos biológicos cruciales. Olor a amoníaco. El cilindro desprende un fuerte olor a productos de limpieza. Esto sugiere que la atmósfera de los alienígenas podría estar basada en amoníaco en lugar de nitrógeno o oxígeno. Calor extremo. El cilindro está muy caliente, casi a 100 grados centígrados. Esto indica que los alienígenas viven en un entorno mucho más cálido que el nuestro, lo cual explica por qué sus naves están hechas de paneles planos. Quizás no necesitan contener la misma presión que nosotros, o su ingeniería maneja el calor de forma distinta. El enigma del laboratorio. El laboratorio está diseñado para funcionar con gravedad, mesas, sillas, soportes, a pesar de que gran parte de la misión ocurre en el espacio profundo. Este es un recordatorio de que la Hail Mary fue diseñada para ser una nave de centrifugación o aceleración constante, y que el estado actual de deriva es solo una fase temporal. Análisis científico. El cálculo de Grace Ryland utiliza la trigonometría para calcular el tamaño de la nave alienígena sin tener que acercarse a ella. Si conoces la distancia al objeto y el ángulo que ocupa en tu campo de visión, puedes determinar su longitud. El dilema de la gravedad. La solución de Ginebra. Ryland Grace recupera un recuerdo crucial sobre el diseño de su nave. En una tensa reunión en Ginebra, la doctora noruega Dimitra Loken confronta a Stratt con una verdad incómoda. La mayoría del equipo científico de precisión no funciona en gravedad cero. A pesar de las quejas de Stratt sobre la complejidad, Loken propone una solución radical: convertir la Hail Mary en una centrifugadora. Al dividir la nave en dos mitades conectadas por cables de Cylon y hacerla girar, se puede simular la gravedad de la Tierra, 1G. Grace apoya la idea, sabiendo que sin gravedad, los experimentos para salvar el mundo fallarían. Activación y xenonita. En el presente, Grace activa la secuencia de la centrifugadora. Tras una serie de maniobras automáticas, donde el compartimento de la tripulación se separa y gira 180 grados, el profesor vuelve a sentir el peso de la gravedad en su cuerpo. Con la nave estable, se dispone a abrir el cilindro alienígena. Descubre que el material, al que bautiza como xenonita, está basado en xenón, un gas noble que no debería formar sólidos así. Además, descubre que los alienígenas usan roscas a la izquierda, sentido contrario al humano. Una pequeña pero fascinante diferencia cultural.
40 Eridani, compañeros de desgracia. Dentro del cilindro, Grace encuentra modelos en 3D que son, en realidad, un mapa estelar. Al descifrarlo, llega a una conclusión asombrosa. Los alienígenas, a quienes llama Eridani, provienen del sistema 40 Eridani. Al igual que el Sol de la Tierra, su estrella también está infectada por astrófanos. Los Eridani están en Tau Ceti por la misma razón que él, buscando una cura para su mundo. Grace responde modificando el mapa para mostrar la ubicación de la Tierra y confirmar que él también es una víctima de los comedores de estrellas. El túnel y el primer contacto físico. La comunicación escala rápidamente. Los eridianos envían una maqueta proponiendo unir ambas naves mediante un túnel. Grace, en un acto de fe científica, corta un trozo de su propio casco y se lo envía para que ellos puedan fabricar un sellado perfecto. Los eridianos construyen un túnel de xenonita que se adhiere a la esclusa de la Hail Mary. Grace entra en su lado del túnel, encontrándose con un entorno caluroso y con un fuerte olor a amoníaco. Frente a él, una pared con hexágonos de colores lo separa de los alienígenas. Entonces ocurre lo impensable. Desde el otro lado de la barrera, escucha un sonido rítmico y deliberado. Toc, toc, toc. Alguien está llamando a su puerta. El muro de cristal y la revelación de Rocky. Tras presurizar el túnel con la atmósfera de su nave, Ryland Grace camina hacia la barrera que los separa. De los muchos hexágonos de colores opacos, descubre uno que es transparente. Apoyando su rostro contra la superficie abrasadora de la xenonita, logra echar un vistazo al otro lado. Lo que ve parece al principio una roca tosca y oscura, pero cuando la roca se dobla y se estira, la verdad le golpea. Es una garra alienígena de 3 dedos. El alienígena le muestra un modelo en miniatura del traje espacial de Grace y lo introduce en un modelo de la Hail Mary, indicándole que debe volver a su nave. Grace obedece, maravillado y abrumado. Acaba de ver a un extraterrestre, a quien decide bautizar como Rocky, por la textura similar a la roca de su piel, armadura. Un encuentro cara a cara, sin caras. Poco después, los alienígenas reemplazan el hexágono por un gran panel transparente. Grace regresa al túnel y se encuentra frente a frente con Rocky. El eridiano es del tamaño de un perro grande, tiene un caparazón central pentagonal y 5 extremidades articulares idénticas, cada una terminada en una garra de 3 dedos. No tiene ojos ni boca visibles, pero lleva ropa y se mueve con una agilidad impresionante en la gravedad cero. Y entonces el alienígena habla. ¿Qué? Rocky se comunica mediante una serie de acordes musicales rápidos y complejos. Aunque evolucionaron en mundos diferentes, sus rangos de audición son compatibles. Química intergaláctica, las esferas de moléculas. Rocky le hace señas a Grace para que vea unos objetos que ha dejado pegados en el túnel. Son pequeñas esferas de xenonita que se abren para revelar collares de cuentas en su interior. Utilizando su instinto de maestro, Grace descifra el enigma. Son modelos moleculares. El primer collar, proveniente de una esfera con la imagen de la Hail Mary, tiene 2 aros de 8 cuentas cada uno, 8 protones. Es O2, oxígeno, la atmósfera de Grace. Los otros 29 collares, provenientes de una esfera con la imagen de la nave eridiana, muestran un aro de 7 cuentas conectado a 3 aros de una cuenta. Es NH3, amoníaco. Con esto, Rocky le está diciendo a Grace 2 cosas vitales: que él respira amoníaco y que la presión atmosférica dentro de su nave es 29 veces mayor a la de la Hail Mary, equivalente a la presión de estar a 300 metros bajo el mar en la Tierra. Esto explica por qué el túnel huele a amoníaco, por qué está tan caliente y por qué la xenonita es un material tan resistente. Debe contener presiones aplastantes. Matemáticas para romper el hielo. Agotado tras casi 2 días sin dormir, Grace intenta excusarse para tomar una siesta. Usa un reloj analógico terrestre y un marcador para indicarle a Rocky que volverá en 2 horas. Entendiendo el concepto, Rocky trae su propia herramienta, un cilindro con números cambiantes en alto relieve. Grace observa fascinado el reloj alienígena y deduce en minutos los pilares de la cultura matemática eridiana. Leen de izquierda a derecha,
igual que los humanos. Cuentan en base 6, tienen 6 dedos en total si usan 2 manos para contar. Miden el tiempo de manera constante. Tras usar su cronómetro terrestre, Grace calcula que un segundo eridiano equivale exactamente a 2,366 segundos de la Tierra. Cansado pero eufórico, Grace se retira a su nave. Acaban de establecer su primera unidad de medida compartida. Es un pequeño paso matemático, pero un salto gigantesco para la comunicación interestelar. Aunque está exhausto, la adrenalina del momento lo mantiene despierto. Acaba de hacer un amigo en el espacio profundo, y juntos van a tener que hacer mucha ciencia para salvar sus mundos. El primer intercambio, un regalo peligroso. Ansioso por responder, Grace ilumina el túnel y descubre que Rocky le ha dejado un regalo en la pared divisoria, la esclusa de aire eridiana. Es un ingenioso cubo de xenonita insertado en la barrera que permite a ambos alienígenas pasarse objetos sin mezclar sus letales atmósferas. Grace, con la intención de enseñar unidades de medida, usa la nueva esclusa para entregarle una cinta métrica terrestre de goma y aluminio. Sin embargo, comete un error fatal de cálculo: la temperatura eridiana. Tan pronto como la esclusa de Rocky se presuriza y llena de su aire abrasador, la goma de la cinta métrica se derrite instantáneamente en una bola de líquido humeante, dejando a Grace avergonzado, pero agradecido de no haber estado él en ese lado. Descubriendo los sentidos de Rocky. Tras el incidente, Grace intenta usar otra cinta, esta vez solo metálica, para mostrarle marcas de centímetros, pero nota que Rocky es incapaz de apuntar a las marcas impresas. Grace junta las piezas del rompecabezas. El reloj eridiano tiene números en alto relieve, los cilindros están texturizados, y lo más revelador, Rocky necesita que las cosas toquen la pared para poder percibirlas con precisión. Para confirmarlo, Grace se esconde detrás de un panel de aluminio opaco y levanta los dedos. Rocky replica los números sin equivocarse. La revelación es absoluta. Los eridianos son ciegos, no ven la luz, perciben su mundo y el espacio mediante un sonar avanzado, ecolocalización. Para Rocky, el sonido es su visión, y una lámina de aluminio es como una ventana de cristal transparente. El diccionario musical, hablando en eridiano. Con los sentidos entendidos, Grace se enfrenta al reto de la comunicación verbal. Rocky no tiene boca, sino que emite acordes musicales y armonías simultáneas, como un complejo canto de ballenas. Al ser notas en frecuencias audibles para los humanos, Grace idea un plan brillante. Instala un software de análisis acústico en 2 computadoras portátiles. Señalando objetos y conceptos físicos básicos, Rocky emite un acorde, y Grace usa el analizador para registrar las frecuencias exactas. Luego programa un pequeño script, un código de traducción automática, en Excel. De esta forma, cada vez que Rocky canta una palabra que ya han aprendido, la pantalla de Grace se la traduce al inglés en tiempo real. Aunque es un proceso lento, a lo largo de varios días logran construir un vocabulario básico que incluye números, química y acciones. El compañerismo interestelar y una triste verdad. A medida que la comunicación fluye, descubren que ambos tienen la misma misión: salvar sus respectivas estrellas, el Sol y 40 Eridani, de la infección de astrófagos. Han viajado a Tau Ceti para encontrar respuestas. La camaradería crece hasta que ocurre un momento de vulnerabilidad. Rocky le pide a Grace que, por favor, se quede a observarlo mientras duerme. Ante la extrañeza de Grace, quien le sugiere que otro tripulante Eridani lo haga, el alienígena emite un acorde una octava más baja de lo normal, el equivalente Eridani a llorar o mostrar dolor profundo. El traductor revela una verdad desoladora. La nave de Rocky, la Blip A, partió con 23 tripulantes. Él es el único sobreviviente. Sintiendo una empatía profunda, Grace confiesa que su tripulación también murió. En un gesto de consuelo interplanetario, el humano apoya su mano sobre la barrera de cristal, y el alienígena apoya su garra del otro lado. Ya no son solo 2 especies perdidas en el espacio, son 2 últimos sobrevivientes que han encontrado a un amigo en la oscuridad.
La revelación del sonar y el calor extremo. Tras una breve siesta, Grace regresa al túnel y descubre que Rocky ha construido una pequeña esclusa de intercambio. Grace intenta enseñarle el concepto de centímetro usando una cinta métrica, pero ocurre un desastre educativo. El aire del lado de Rocky es tan caliente que derrite la goma de la cinta al instante. A través de este error y un experimento con una lámina de aluminio, Grace confirma dos realidades asombrosas. Los eridianos son ciegos. No evolucionaron con ojos porque su atmósfera es tan densa que la luz no llega a la superficie. Ven mediante un sonar pasivo ultrasensible. Viven en un horno. La temperatura ambiente de Rocky es de unos 210 grados centígrados, lo suficiente para hervir agua incluso a su altísima presión. Flashback. El proyecto Panel Negro. Grace recuerda un viaje con Stratt a una prisión de máxima seguridad en Nueva Zelanda para conocer a Robert Redell, un ingeniero brillante encarcelado por malversación y negligencia. Redell propone la solución al problema del combustible: cubrir una cuarta parte del desierto del Sahara con paneles negros diseñados para criar astrófagos a escala industrial. Stratt, ignorando leyes y burocracia, lo recluta en el acto. La tragedia de la radiación y la panspermia. En el presente, Grace le explica a Rocky qué es la radiación. Rocky entra en un tono de duelo profundo al comprender que su tripulación murió por envenenamiento radioactivo. Debido al inmenso campo magnético y la atmósfera protectora de Erid, los eridianos nunca descubrieron la radiación espacial. Rocky sobrevivió por puro azar. Al ser el ingeniero, pasó la mayor parte del tiempo en el taller rodeado por los tanques de combustible, y el astrófago bloquea la radiación. Ambos llegan a una conclusión fascinante. Dado que la vida en la Tierra, los astrófagos y los eridianos comparten una estructura basada en el ADN y las mitocondrias, es casi seguro que todos provienen de un ancestro común interestelar: panspermia. Medidas desesperadas en la Antártida. Un nuevo recuerdo revela la crueldad necesaria de la misión. Stratt, enfrentada a la predicción de que la población mundial se reducirá a la mitad en solo 19 años por el hambre, toma una decisión histórica. Junto al climatólogo François de Clercq, ordena un ataque nuclear masivo sobre las placas de hielo de la Antártida para liberar depósitos de metano. El objetivo: inducir un calentamiento global artificial para ganar unos años extra de supervivencia, mientras la Hail Mary busca la cura en Tau Ceti. Rocky viene de visita. De vuelta en el presente, Rocky queda fascinado por la tecnología de luz humana y las máquinas que piensan, computadoras. Utilizando sus habilidades de ingeniería, construye una esfera de soporte vital móvil hecha de xenonita transparente. Usando astrófagos como refrigerante, ya que para él 96 grados Celsius es frío, planea cruzar el túnel para entrar en la Hail Mary y estudiar de cerca la ciencia humana. El invitado en la bola espacial. Rocky decide que la mejor forma de trabajar es trasladar su ingeniería a la Hail Mary. Tras ver cómo el robot de la Blip A instala un túnel nuevo con una esclusa gigante, Grace entra en la nave de Grace dentro de su esfera geodésica de xenonita. Grace descubre que Rocky es increíblemente pesado, 168 kilogramos, debido a su biología metálica y su sangre de mercurio. Grace le da un tour por la nave. Rocky queda maravillado con la tecnología humana, especialmente con las máquinas que piensan, computadoras y la impresora 3D. El plan es claro. Rocky traerá sus materiales, soltarán el túnel y reactivarán la centrifugadora, para que Grace pueda hacer ciencia con gravedad mientras Rocky construye herramientas. La revelación del combustible, una nueva esperanza. Mientras se instalan, Grace confiesa una verdad dolorosa. Él no tiene suficiente combustible para volver a la Tierra. Su misión es un viaje de ida. En un momento de generosidad intergaláctica, Rocky le da la noticia que Grace nunca esperó oír. Él tiene combustible de sobra. La nave de Rocky fue más eficiente de lo planeado, y le ofrece a Grace los 2 millones de kilogramos de astrófagos necesarios para regresar a casa. Grace rompe a llorar de alegría. Ya no es un hombre muerto. Tiene una oportunidad de sobrevivir. Tiempo, edad y soledad. Al establecer unidades de medida, Grace queda conmocionado por la longevidad eridiana.
Rocky ha estado solo en el sistema de Tau Ceti durante 46 años terrestres, esperando encontrar una solución. Los eridianos viven unos 689 años y Rocky tiene 291. Nació en la época de George Washington. Esta revelación subraya la resiliencia y la paciencia infinita de su compañero alienígena. Flashback. La tripulación y el gen del coma Grace. Recuerda el día en que conoció a la tripulación principal de la Hail Mary, el comandante Yao, la ingeniera Ilyuhina y el científico Martin Dubois. Stratt revela sus prejuicios y pragmatismo extremo al intentar evitar tensiones sexuales o románticas en la nave. En un momento clave, Dubois le revela a Grace algo que Stratt le había ocultado. Grace posee el marcador genético de resistencia al coma. No solo es el experto en astrófagos, sino que biológicamente es uno de los pocos humanos capaces de realizar el viaje. Grace comprende que su presencia en la nave no fue solo por su cerebro, sino por su ADN. Destino: Adrian la Hail Mary. Pone rumbo al planeta Tau Ceti E, el origen de la línea Petrova local. Rocky bautiza al planeta como Adrian, el nombre de su pareja, un hermafrodita con el que procreó en Erid. Viajan a una velocidad asombrosa de 162 km por segundo, planeando llegar en solo 11 días. La biología de lo asqueroso. Grace observando, por invitación de Rocky, el proceso de alimentación eridiano. Es un acto privado y biológicamente perturbador para un humano. Rocky abre una cavidad en su abdomen, expulsa los desechos de su comida anterior, es un monostoma, e introduce trozos de carne cruda directamente en su interior. Tras comer, Rocky entra en un coma alimenticio obligatorio, donde queda paralizado para procesar el calor, pidiéndole a Grace que lo vigile mientras duerme. Rocky se muda a la Hail Mary. Rocky decide que la mejor forma de colaborar es trasladarse a la nave de Grace. Utilizando su robot de casco, construye un nuevo túnel con una esclusa lo bastante grande para que su esfera geodésica de xenonita pase al interior de la Hail Mary. Grace descubre que su nuevo compañero es increíblemente denso y pesado, 168 kilogramos, debido a su composición metálica. Juntos, establecen una zona eridiana en el dormitorio y el laboratorio, permitiendo que Rocky observe la tecnología humana, especialmente las computadoras y la impresora 3D, mientras se mantiene a salvo en su atmósfera de amoníaco a 210 grados. La gran revelación: salvación y relatividad. En un momento de vulnerabilidad, Grace confiesa que su misión es suicida por falta de combustible. Rocky, con una generosidad asombrosa, le revela que él tiene 2 millones de kilogramos de astrófagos de sobra y se los ofrece para que pueda volver a la Tierra. Grace rompe a llorar. Ya no es un hombre muerto. Además, Grace descubre un error científico histórico. Los eridianos, a pesar de ser genios de la ingeniería, no conocían la relatividad de Einstein. Viajaron a Tau Ceti usando cálculos de física newtoniana, esperando que el viaje durara más de lo que realmente experimentaron. Por eso trajeron tanto combustible extra. Pensaban que el tiempo y la distancia eran absolutos. El ecosistema de Adrian y el depredador. La Hail Mary llega al planeta Adrian, Tau Ceti E. Al analizar la atmósfera, Grace detecta altos niveles de metano, un gas que desaparece pronto si no hay vida que lo reponga. Tras desplegar el muestreador externo en la órbita del planeta, Grace hace un hallazgo que cambia el rumbo de la misión. Bajo el microscopio, la muestra no solo tiene astrófagos, sino una biosfera completa de microorganismos. Rocky deduce la clave. La población de astrófagos en Adrian está en equilibrio porque existe un depredador natural que se los come. Si logran identificar y capturar a este depredador, podrán llevarlo a sus sistemas solares para limpiar sus estrellas. El plan de pesca espacial. El depredador vive en las nubes infrarrojas de Adrian, a unos 91 kilómetros de la superficie. La Hail Mary no puede bajar tanto sin arder en la atmósfera, y no puede usar sus motores en el aire porque la radiación térmica ionizaría el gas, provocando una explosión nuclear. Grace diseña una solución estúpida pero genial. Fabricarán una cadena de xenonita de 10 kilómetros de largo para arrastrar un muestreador por la atmósfera mientras la nave vuela en un ángulo inclinado de 30 grados, manteniendo la altitud con sus motores sin que el escape incinere la cadena.
Flashbacks, los elegidos y los escarabajos. Grace recuerda el entrenamiento de la tripulación en el Laboratorio de Flotabilidad Neutral de la NASA. Allí conoce a los astronautas principales, el comandante Yao, la experta en materiales Iliugina y el biólogo Martin Dubois. Strott revela sus pragmáticos y a veces sexistas criterios de selección para evitar conflictos románticos, aunque irónicamente, Dubois y su reserva, Annie Shapiro, inician una relación muy abierta. También recuerda a Steve Hatch, un optimista científico canadiense encargado de crear los escarabajos, John, Paul, George y Ringo. Estas pequeñas sondas regresarán a la Tierra a 500 gramos de aceleración, llevando los descubrimientos de Grace, incluso si él no sobrevive. Hatch ve en los astrófagos no solo una amenaza, sino el futuro de la energía limpia para la humanidad, la eternidad de los eslabones. Tras convencer a Rocky de las leyes de la relatividad, un concepto que al principio se negó a creer, Grace y el Heridiano se embarcan en una tarea titánica: fabricar 10 kilómetros de cadena de xenonita. Durante 2 semanas, ensamblan a mano y garra 200.000 eslabones. El laboratorio se convierte en un almacén de bobinas gigantes que Grace instala en el casco mediante extenuantes caminatas espaciales en gravedad cero. Rocky, por su parte, construye la sonda recolectora, una esfera de acero con sensores de presión y calefacción interna para mantener con vida a cualquier microorganismo que capturen. La maniobra de pesca en Adrian. Para capturar al depredador sin desintegrar la sonda, Grace ejecuta una maniobra de vuelo única. La Hail Mary abandona su órbita circular, gira sobre su eje y enciende los motores al máximo, pero inclinada en un ángulo de 60 grados respecto a la vertical. Esta configuración permite a la nave mantenerse en el aire como un helicóptero mientras avanza lateralmente a solo 127 metros por segundo, 457 kilómetros por hora, una velocidad lo bastante lenta para que la cadena no se rompa por la fricción del aire. Mientras tanto, el escape infrarrojo de los motores calienta tanto la atmósfera de Adrian que el cielo detrás de ellos brilla con un rojo radiactivo cegador. Rocky suelta las 20 bobinas y a 91.2 kilómetros de altura la sonda se cierra, muestra capturada. El desastre, el combustible se escapa. La tragedia golpea durante la recuperación. Mientras Grace usa un cabrestante en el casco para subir la sonda, la nave sufre sacudidas violentas. El calor reflejado por la atmósfera de Adrian ha fundido parte del casco de aluminio de los tanques de combustible. Ocurre lo peor. Los astrófagos del depósito, al quedar expuestos al espacio y ver el dióxido de carbono de Adrian, su hogar de reproducción, comienzan a migrar en masa hacia el planeta. Esto genera un empuje incontrolado y caótico. La nave entra en un giro desbocado que somete a Grace a una fuerza de más de 6G. Su asiento de piloto se arranca de cuajo y lo aplasta contra el monitor, asfixiándolo bajo su propio peso. El sacrificio de Rocky. Justo cuando Grace está a punto de morir por asfixia mecánica, ocurre un milagro desgarrador. Rocky, sabiendo que entrar en la atmósfera de Grace es letal para él, utiliza la esclusa del dormitorio para cruzar a la zona humana. Rocky entra en un entorno con una presión 29 veces menor a la suya y lleno de oxígeno, un gas que para su biología metálica es un agente corrosivo y flamígero. Con un esfuerzo sobrehumano, Rocky arranca la silla que aplasta a Grace y lo salva. Sin embargo, el oxígeno entra en contacto con el radiador de Rocky y sus capilares de metal caliente comienzan a arder desde dentro. Rocky se desploma, emitiendo humo negro y balbuceando: «Salva Tierra, salva Erit». Cirugía espacial de emergencia. Grace, herido y quemado por el amoníaco que se filtró durante el rescate, logra estabilizar la nave y llevar el cuerpo inerte de Rocky de regreso a la esclusa de aire. Utilizando su ingenio, construye una caja de acero sellada con un taladro y una bomba de aire. Grace perfora la xenonita de la esclusa y dispara un chorro de aire a alta presión para limpiar el hollín y los óxidos de los respiraderos de Rocky. Es una limpieza de ventilador biológica desesperada. Tras sellar la fisura, Grace solo puede esperar a que las células reparadoras de su amigo hagan el resto. El pacto de muerte. Flashback. A solo un mes del lanzamiento, Ryland Grace se reúne en privado con los 3 astronautas para tratar un tema macabro pero necesario:
sus planes de suicidio. Al ser una misión sin retorno, la tripulación debe elegir cómo terminar con su vida una vez completada la tarea. Dubois elige la asfixia por nitrógeno, investigada como la forma más indolora. Y Liugina solicita heroína, deseando experimentar un placer extremo antes de una sobredosis letal guiada por médicos. Yao pide una pistola tipo 92, siendo el último en morir para asegurar que los métodos de sus compañeros no fallen. Grace queda profundamente afectado por la serenidad con la que aceptan su sacrificio, una carga que ahora él lleva en solitario en el presente. La crisis de las taumebas, sin combustible. En el presente, tras el desastroso rescate en Adrian, la Hail Mary sufre un apagón total. Grace descubre una verdad aterradora. Las taumebas, los depredadores capturados, se filtraron a través de microfisuras en el casco y devoraron todos los astrófagos de los tanques de combustible. La nave no tiene energía ni motores. Son cadáveres flotando en una órbita que decae lentamente hacia la atmósfera del planeta. El plan de los escarabajos. Justo cuando parece que todo está perdido, Grace tiene una epifanía. Los escarabajos, las 4 sondas de datos, John, Paul, George y Ringo. Cada sonda está sellada herméticamente y tiene 120 kilogramos de combustible intacto. Aunque no es suficiente para viajar a la Tierra, es energía de sobra para usar las sondas como motores de remolque y llegar a la Blip A, la nave de Rocky, donde hay toneladas de combustible extra. Una EVA de pesadilla. Grace debe realizar una actividad extravehicular extremadamente peligrosa. La nave sigue girando descontroladamente, generando una fuerza centrípeta que amenaza con lanzarlo al vacío. Debe reptar por el morro cónico de la nave, donde no hay anclajes, para desatornillar manualmente las compuertas de los escarabajos. En un despliegue de valentía física, logra recuperar a John, Paul y Ringo, dejando a George como reserva. Rocky, desde su burbuja, utiliza su ingenio de ingeniero para puentear la electrónica humana y controlar los motores de las ondas mediante señales acústicas. Estabilización y el camino de regreso. Grace monta los 3 escarabajos en el casco de la Hail Mary en un ángulo de 45 grados. Tras una maniobra brutal, donde Grace pierde el conocimiento debido a las 6G de fuerza producidas al recoger los cables de la centrifugadora, Rocky logra usar los motores de las ondas para detener la rotación de la nave. Por primera vez desde el desastre, la nave está estable y en silencio. Grace y Rocky, ambos heridos y exhaustos, comienzan los cálculos para el viaje de regreso a la nave Heridiana. La misión sigue viva por un hilo, pero ahora tienen motores, tienen un plan y, sobre todo, se tienen el uno al otro. El accidente en Baikonur. Ryland Grace tiene un nuevo flashback y recuerda que, a pocos días del lanzamiento de la Hail Mary, ocurrió una tragedia devastadora. En el cosmódromo de Baikonur, el especialista principal de la misión, Martin Dubó, y su suplente, Annie Shapiro, estaban realizando pruebas con una cantidad minúscula de astrófagos. Sin embargo, un error en el suministro hizo que recibieran 1 miligramo en lugar de 1 nanogramo. Al realizar la prueba, liberaron accidentalmente una cantidad de energía equivalente a una bomba atómica, volatilizándose a ellos mismos y al centro de investigación entero. El reclutamiento forzado de Grace. Tras la muerte de los 2 especialistas, Strat y la tripulación restante, el comandante Yao y la ingeniera Liugina, tienen una reunión de emergencia. El lanzamiento no se puede retrasar, y ya no hay tiempo para capacitar a nadie. Grace recibe entonces la peor noticia de su vida. Las pruebas médicas revelaron que él posee el gen de resistencia al coma. Por lo tanto, Grace es ahora el único biólogo en la Tierra calificado biológicamente y capacitado intelectualmente para abordar la nave. Presa del pánico y el terror a morir, Grace se niega rotundamente, alegando cobardía y su deseo de quedarse enseñando a los niños en la Tierra. Strat, implacable como siempre, no le da opción. Le informa que lo drogarán y lo subirán a la fuerza a la nave. Usarán una droga que causa amnesia a corto plazo, por lo que Grace despertará en Tau Ceti, sin recordar que fue obligado a ir.
aceptando la verdad. En el presente, la revelación golpea a Grace con dureza. Se da cuenta de que no es un héroe voluntario, sino un cobarde al que obligaron a salvar el mundo. Sin embargo, tras unos momentos de abatimiento, comprende la ironía. Stratt tenía razón. Ahora que está en Tau Ceti, tan involucrado en el problema y en su amistad con Rocky, la cobardía ya no importa. Salvará a ambos mundos de todos modos. El antibiótico de nitrógeno, Rocky, siempre pragmático, saca a Grace de su depresión y le anima a seguir trabajando. Las taumebas mueren al exponerse al nitrógeno presente en las atmósferas de Venus y Tercer Mundo. Grace propone aplicar el principio evolutivo de los antibióticos. Someterán a múltiples generaciones de taumebas a dosis incrementales y letales de nitrógeno. Las que sobrevivan se reproducirán, creando una cepa más fuerte cada vez, hasta que la especie entera sea inmune al nitrógeno. Rocky construye rápidamente los minitanques necesarios y Grace inicia el proceso de cría acelerada. Un apagón y una solución en la sombra. La calma se rompe cuando la Hail Mary sufre un apagón repentino. Usando baterías de emergencia, Grace y Rocky descubren que las taumebas que escaparon se han comido todo el combustible que alimentaba los generadores eléctricos. Desesperados, a Grace se le ocurre utilizar los tanques de combustible herméticamente sellados de los 3 escarabajos, las ondas de datos, para generar energía. Con la electricidad restaurada, Rocky utiliza los escarabajos para estabilizar la nave y juntos encienden los motores para dirigirse a buscar la nave Eridiana, la Blip A, que Rocky dejó orbitando en Tau Ceti con sus tanques repletos de astrófagos. El viaje de regreso a casa vuelve a ser posible. El pacto forzado y el terror a morir. Tras la muerte accidental de los especialistas científicos en Baikonur, Stratt le revela a Grace que él es genéticamente apto para la misión. Sin embargo, en un giro desgarrador, Grace no acepta su destino. Le ruega y suplica a Stratt que no lo envíe, argumentando que es un cobarde, que tiene miedo a morir y que prefiere quedarse enseñando a los niños en la Tierra. Stratt, despiadada en su pragmatismo para salvar a la humanidad, no le da opción. Le revela que utilizará una droga de amnesia desarrollada por la inteligencia francesa. Lo sedará, lo subirá a la nave a la fuerza y le borrará la memoria a corto plazo, para que cuando despierte en Tau Ceti, crea que fue un héroe voluntario. La cruda realidad de un cobarde. En el presente, al recuperar completamente la memoria, Grace queda devastado. No es el explorador intrépido que creía ser, es un hombre aterrorizado que fue obligado a subir a esa nave. Se siente avergonzado frente a Rocky. Sin embargo, el Eridiano lo consuela. El miedo es natural, pero sus acciones en el espacio han demostrado que ahora sí es valiente y está dispuesto a sacrificarse. La cobardía quedó en el pasado. Creando al depredador perfecto. Retomando la misión científica, Grace y Rocky desarrollan un plan brillante, inspirado en la forma en que las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos terrestres. Sometan a generaciones sucesivas de taumebas a presiones de nitrógeno cada vez mayores. A través de cría selectiva, crean cepas resistentes. Taumeba 06, Taumeba 35. Y finalmente, logran aislar Taumeba 82,5, capaz de sobrevivir y devorar a astrófagos en atmósferas con un 8% de nitrógeno. Han creado al soldado biológico perfecto que puede sobrevivir en Venus y en Tercer Mundo. Celebración, amistad y un falso adiós. Con el problema aparentemente resuelto, Grace y Rocky celebran. Grace con el vodka de la fallecida Iliugina y Rocky vistiéndose con sus mejores joyas y ropas eridianas. Se declaran mejores amigos. Para su regreso, Rocky construye pequeños contenedores herméticos de taumebas para equiparlos en las sondas escarabajos. Los dos amigos recargan combustible, separan la Hail Mary de la Blip A y se despiden emotivamente, tomando caminos opuestos hacia sus respectivos planetas. Soledad y un olor conocido. 18 días después de iniciar el viaje a casa, Grace sufre los estragos de la soledad. Para mantenerse ocupado y tener un respaldo de seguridad, decide instalar y llenar de combustible a las sondas escarabajos, John, Paul, George y Ringo. Sin embargo, al abrir el VCA, el viejo contenedor metálico donde almacenaba su provisión gigante de astrófagos eridianos, es golpeado por un hedor repugnante. Reconoce el olor al instante, metano y descomposición.
es el olor del astrófago muerto. Las taumebas se han escapado de nuevo. Y esta vez, Grace está completamente solo. La verdad oculta en Baikonur. Flashback. Grace finalmente desentraña el misterio del apagón amnésico y el desastre en Kazajistán. Durante una prueba para medir fallos en los generadores alimentados por astrófagos, el Dr. Dubois y su suplente, Annie Shapiro, solicitaron un nanogramo de combustible. Por un error logístico de magnitudes catastróficas, recibieron 1 miligramo. Esa diferencia minúscula, equivalente a 1.000.000 de veces la carga energética esperada, desató una explosión térmica que borró el laboratorio del mapa y a todos los que estaban adentro. El momento de la decisión. Con el equipo científico aniquilado a días del lanzamiento, Eva Stratt informa a Grace que él debe ocupar el puesto vacante, ya que posee el gen de resistencia al coma y conoce los astrófagos mejor que nadie. Grace se aterra, abandona cualquier fachada de heroísmo, se autodenomina un cobarde y le ruega a Stratt que no lo envíe a morir, argumentando que puede ayudar más enseñando a los niños en la Tierra. Stratt es tajante, le explica que sin la misión no habrá Tierra, sino guerras por comida y el colapso de la civilización. Ante la negativa histérica de Grace y su amenaza de sabotear la misión, Stratt ordena a un guardia someterlo. Le revela su implacable plan final. Utilizará una droga experimental francesa para causarle amnesia a corto plazo, sedarlo y subirlo a la nave contra su voluntad. Él despertará años luz después creyendo ser un héroe voluntario. La superación del cobarde. De regreso en el presente a bordo de la Hail Mary, el peso de este recuerdo aplasta a Grace. Ahora sabe que es el héroe falso. Sin embargo, también sabe que la artimaña de Stratt funcionó a la perfección. Al despertar amnésico, construyó una relación profunda con Rocky y resolvió enigmas galácticos que un cobarde jamás habría logrado. Ya no es el mismo Ryland Grace. Ha aceptado su misión, asume el riesgo y está decidido a regresar a la Tierra para salvarla. Un adiós y un brindis interestelar. Antes de la separación final, Grace y Rocky celebran su éxito. Grace con el vodka dejado atrás por Iliúgina, y Rocky ataviado con hermosas vestiduras y joyas tradicionales heridianas. Con un renovado sentido de amistad, y tras regalarle a Rocky laptops llenos con todo el conocimiento digital humano, como Wikipedia y tratados físicos, Grace y el Elidiano intercambian coordenadas, sellan un pacto para reencontrarse en el futuro y rompen la conexión entre sus naves. La Blip A y la Hail Mary se separan. Rocky enciende sus motores hacia Erid, y Grace pone rumbo de regreso a la Tierra. El desastre biológico. Días después del inicio de su viaje en solitario, Grace hace un hallazgo que hiela la sangre. Al abrir el tanque maestro donde almacenaba su provisión gigante de astrófagos heridianos, percibe el olor a amoníaco y metano. Las taumebas han escapado de sus contenedores estancos. Tras inundar el laboratorio de gas nitrógeno para exterminar a las fugitivas en su nave, Grace aplica un riguroso método de descarte para entender cómo huyeron de contenedores sin fisuras. Descubre que el material del que estaban hechas las minigranjas, la increíblemente resistente xenonita, era la clave del fallo. Evolución inesperada. Grace comprende su arrogancia científica. Aplicó el principio darwiniano de evolución dirigida, buscando criar taumobas resistentes al nitrógeno. Sin embargo, la evolución es ciega y oportunista. Al forzar la resistencia, los organismos no solo sobrevivieron al gas, evolucionaron para escapar de él. Desarrollaron la habilidad de filtrarse a través de la densa estructura molecular de la xenonita, utilizándola como refugio contra el nitrógeno tóxico y expandiéndose a través del material hasta llegar al tanque de combustible principal. Para Grace, el problema tiene solución. Simplemente debe mover su propia reserva de taumebas 82.5 de vuelta a contenedores de acero o plástico, los cuales las criaturas no pueden atravesar. Pero entonces, el terror se apodera de él al pensar en su amigo. Rocky tiene la misma cepa de taumeba a bordo de la Blip A. Y como es el material por excelencia eriano, todos los mamparos vitales de su nave, y sobre todo los inmensos tanques de combustible de Rocky, están hechos enteramente de xenonita. La misión y el destino de su mejor amigo en todo el universo acaban de sufrir una sentencia de muerte invisible. El dilema moral.
¿Tierra o Rocky Ryland? Grace se encuentra en una encrucijada devastadora. Al notar que el destello de los motores de la Blip ha desaparecido, deduce la verdad. Las Taumebebas 82.5 han atravesado los tanques de xenonita de Rocky y han devorado todo su combustible. Rocky está a la deriva, condenado a morir en el vacío. Grace tiene suficiente comida y combustible para volver a la Tierra y ser recibido como un héroe. Sin embargo, no puede soportar la idea de dejar que su amigo y toda la civilización de Erid perezcan. Toma una decisión heroica. Lanza los 4 escarabajos hacia la Tierra, asegurando así la salvación de la humanidad, y hace virar la Hail Mary para buscar a Rocky. Sabe que esto es, casi con seguridad, una sentencia de muerte para él, ya que no tiene comida suficiente para llegar a Erid y luego regresar a la Tierra. El radar de 900 teravatias. Encontrar una nave de unos cientos de metros en la inmensidad del espacio es como buscar una aguja en un océano. Grace diseña un plan brillante. Utiliza los motores de la nave para disparar pulsos masivos de luz infrarroja, 900 teravatias, y usa el petrobascopio para detectar el rebote. Tras semanas de búsqueda sistemática y cálculos de trigonometría, capta un destello a 4 millones de kilómetros. Es la Blipa. Tú estás aquí. Grace se aproxima a la nave de Rocky, pero no recibe respuesta por radio. Teme lo peor, que Rocky haya muerto por la radiación o la falta de soporte vital. En una maniobra desesperada, Grace realiza una EVA, salta al vacío y logra enlazarse a la nave alienígena con un cable. Una vez sobre el casco, golpea la xenonita con una llave inglesa. Clac, clac, clac. A través de la radio del traje, escucha por fin los acordes musicales de su amigo. ¿Grace? Rocky está vivo, pero debilitado y herido por intentar contener la plaga de taumebas en su nave. El menú de supervivencia, taumebas al horno. Grace le explica a Rocky que lo llevará de vuelta a Erid, pero confiesa su tragedia. Morirá de hambre porque no puede consumir la comida eridiana, llena de metales pesados. Rocky, con su lógica de ingeniero, propone una solución asombrosa. Puesto que los humanos y los eridianos comparten un ancestro común, panspermia, Grace puede consumir vida que no tenga los metales pesados de Erid. Rocky señala sus tanques de combustible, ahora repletos de 22.000 toneladas de taumebas. Las taumebas tienen ADN, mitocondrias, proteínas y glucosa, y carecen de las toxinas de Erid. Ryland Grace tiene ahora una fuente de alimento inagotable, comerse a los depredadores que casi destruyen su misión. El precio de la supervivencia. Tras el desastre con las taumebas y la heroica pero destructiva EVA, Grace logra estabilizar la Hail Mary utilizando las sondas escarabajo como motores improvisados. Sin embargo, su verdadera crisis llega cuando, en el silencio del espacio, Rocky le pregunta por qué está tan deprimido. Grace estalla. La fuga de las taumebas no solo contaminó su nave, sino que evolucionaron de manera que ahora pueden atravesar la xenonita. Y los tanques de combustible de la nave de Rocky están hechos enteramente de xenonita. Frente a la inminente muerte de Rocky y la extinción de Erid, Grace toma la decisión que define su redención. No es el cobarde que subieron a la fuerza a la nave en Baikonur. Renuncia a su regreso triunfal a la Tierra y al poco combustible y comida que le quedan. Lanza los 4 escarabajos hacia el sistema solar, con los datos y las cepas de taumeba seguras, asegurando la salvación de la humanidad. Luego, da la vuelta a la Hail Mary y vuela de regreso para salvar a su amigo y al mundo de Erid, sabiendo que esto significa que él morirá allá. Para evitar morir de inanición, Rocky, con su infinita practicidad, propone una solución biológica. Grace puede comer las taumebas. Dado que comparten el mismo origen genético, panspermia, Ryland tendrá una fuente inagotable de calorías que no contiene los metales pesados y letales de la dieta eridiana normal. Epílogo. Ciudadano de Erid. La historia salta en el tiempo. Han pasado muchos años. Grace ahora es un hombre mayor, de más de 70 años, experimentados. Vive en el oscuro y denso mundo de Erid,
dentro de una gigantesca cúpula construida específicamente para él, con atmósfera, gravedad y luz controladas, mantenida por una civilización alienígena que lo venera como su salvador. Se alimenta de una dieta sintetizada a partir de carne humana cultivada en laboratorio, que él mismo ayudó a desarrollar, y las llamadas yoburguesas. Las reuniones con Rocky son diarias y cotidianas, separados solo por un muro de cenónida en su ciudad cúpula. La luz del sol. La última lección. En su reunión matutina habitual, Rocky llega saltando de emoción, algo muy inusual en él, con noticias del enjambre de astrónomos. Los telescopios de Erid han detectado que la luminosidad del Sol, la estrella de la Tierra, a 16 años luz de distancia, ha vuelto a la normalidad. La humanidad sobrevivió. Los escarabajos llegaron a tiempo. La Tierra usó las taumebas y el Sol está a salvo. Grace rompe a llorar de alegría y él y Rocky comparten un último choque de puños a través de la pared de cristal. Rocky le recuerda que, si lo desea, los eridianos pueden recargar la Hail Mary y enviarlo a casa. Grace lo piensa, pero se da cuenta de que ya ha pasado mucho tiempo. Todos los que conocía son ahora ancianos o han muerto debido a la dilatación del tiempo. Aquí en Erid tiene un propósito y al mejor amigo del universo. Por ahora se quedará. Ryland Grace, el maestro de secundaria que fue obligado a abandonar su clase en la Tierra, sale renqueando de la habitación y entra a otra sala de la cúpula. Del otro lado del cristal, 30 niños eridianos lo esperan saltando de emoción. Usando un teclado similar a un órgano para hablar el idioma de acordes alienígena, Grace hace que la clase se calme. ¿Quién puede decirme la velocidad de la luz? 12 pequeños eridianos levantan sus garras.